Aquí estamos. Bueno, aquí estoy. Es la hora de conversar con Ender Arenas en esta cosa que hemos llamado hablando de política y de cosas peores. Arenas me acaba de decir que tiene algún inconveniente para conversar hoy, pero que lo vamos a hacer el próximo miércoles. Así que no está de más esperar a Arenas el miércoles, porque algunas cosas tendrá que decir acerca de lo que actualmente pasa en Venezuela. Sin duda, amigos, mis excusas porque no ha llegado mi estimado Ender Arenas, pero ya llegará. Yo, sin embargo, pienso hoy conversar un ratito con ustedes. Pero antes de iniciar la conversación, cosa que no me gusta, debo decirles que hoy recibí una infausta noticia. Una noticia de esas que duelen. Una noticia de la que parece que uno no puede recuperarse. Una noticia que hace llorar. Claro, porque uno llora a los amigos que se van y que se van sin regreso. Porque cuando ellos se marchan, como me marché yo de Maracaibo, seguí manteniendo a mis amigos. Y vaya usted a saber que en algunos casos me he comunicado con ellos, más ahora que estoy bien lejos, que antes, porque las redes ciertamente que nos han ido acercando. Hoy un gran amigo, Adalberto Pérez, me escribió y me dijo que Ray Angulo, mi amigo de la política, de la academia, del chisme y la jodedera, había fallecido. Luego fue Ender Arenas quien me llama también y me lo dice. Y yo no lo quería creer. Pensé que podía ser un error. Pero no fue un error. Efectivamente, mi amigo Ray Angulo, con quien tuve demasiadas vivencias en el plano político, cuando él llega de Caracas a la Universidad del Zulia. Y luego las vivencias de dos amigos que se encontraban para conversar de todas las cosas posibles. Sería muy largo relatar todos mis momentos inolvidables con Ray Angulo, pero quiero recordarlo con su risa franca y con esa manera particular de ser que no denotaba ningún tipo de malicia, y sobre todo con sus consejos a tiempo. No solamente a mí, sino a muchos de nuestros amigos, a quienes les moderaba los impulsos. La última vez que lo vi, ya viniéndome, coincidimos en una exposición de pintura donde su esposa, que es un artista plástico, hacía una exposición. Allí nos vimos y quedamos de volver a conversar personalmente, acompañado de lo que siempre acompañábamos nuestras conversaciones, pero desgraciadamente no se pudo. No se pudo.
Y si es verdad que hay vida después de la vida. Y si es verdad que algún día podemos encontrarnos con los que se fueron antes. Yo me lo quisiera encontrar a él para decirle lo mucho que lo quería o lo mucho que lo quiero. Hace apenas unos días le escribía para que me diera una opinión acerca de lo que podía pasar en Venezuela. Por allí la tengo como un tesoro a guardar con mi memoria de todos los momentos alegres que pasamos. Desde bailar el San Benito en la avenida Padilla hasta oír tangos en la esquina del tango por allá por Veritas. O degustar unas cervezas donde Capielo. O por allá por donde Plinio. O en la Plaza del Buen Maestro. Tiempos que se van y se van nuestros amigos. Esta nota luctuosa la dejo así porque con mi gran recuerdo de mi gran amigo me sentiré feliz por haberlo conocido y por haber recibido de él tantas cosas buenas. Dicho esto, mis queridos amigos, quiero contarles que Maduro gobernará hasta los primeros días de enero. Y eso es así porque el periodo de gobierno se acaba en enero. Es decir, que todavía tenemos suficiente tiempo para que Maduro organice su salida del poder y se lo entregue a quien legítimamente le corresponde, que es al señor Edmundo González Urrutia. Yo sé que Maduro no quiere entregar. Y sé que Maduro no quiere entregar porque nadie renuncia a los privilegios. Y yo lo decía hace un tiempo atrás y lo he venido diciendo, lo he venido sosteniendo. Nadie renuncia a los privilegios de manera gratuita. Algo tenía que recibir Maduro, pero Maduro no tiene capacidad de solicitar nada. Tuvo su oportunidad, sin duda, Maduro tuvo una gran oportunidad de hacer valer su condición de demócrata, aunque esa condición estuviera en entredicho, porque la conducta del chavismo no ha sido la de los demócratas. Chávez intentó 1 y 2 golpes de Estado y después le mintió a los venezolanos descaradamente. Y cuando perdió en un referéndum, dijo que había sido una victoria pírrica. Pero ya en una oportunidad, Maduro le había robado unas elecciones a Capriles, que Capriles no podía pelear porque Capriles no tenía evidencia de que había ganado. Y porque en todo caso la diferencia había sido muy escasa. Entre otras cosas porque el chavismo acostumbraba a apoyar las mesas de votación cuando testigos no habían de la oposición. Hicieron todo lo posible por lograr hacerlo esta vez. Yo tengo un testimonio de un dirigente chavista que me dio las razones por las cuales el chavismo ganaba. Lo tengo y él sabe que lo tengo. Pero no se dieron las cosas porque un gobierno que no ha hecho las cosas bien y que además de eso ha sido la suma de ineficiencia y corrupción más grande que conoce el mundo. Porque hay gobiernos corruptos pero eficientes en algunas áreas. Y hay gobiernos ineficientes pero no tan corruptos. Pero Maduro y su combo y su grupo son corruptos e ineficientes.
Y sin duda esa carga explosiva era mucha. ¿Cómo pretendían ganar una elección jugando adelantado? Porque tenían las instituciones del país, la principal de ellas, la Fuerza Armada. No es el CNE, la Fuerza Armada. Ya les diré por qué. Y por supuesto el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia y a este muchacho llamado Tarek William Saab, que tanto lloró en aquellos días de abril de 2011, de 2001 o 2011, de 2001 creo que fue. Entonces, se vieron ganadores y el pueblo les votó en contra. Y ellos saben que el pueblo les votó en contra porque ellos también tienen las actas. Y obviamente quien también tiene las actas es el Plan República. Y nada más por curiosidad, Padrino López sabe que Maduro no ganó porque él tiene el control del Plan República. Y eso solo le sirve a Padrino para seguir chantajeando a Maduro. Porque si Padrino dijera un día, vamos a abrir las cajas que tiene el Plan República y allí vemos las actas, Maduro no tendría dónde irse. ¿Dónde esconderse Maduro? De verdad que no tendría. Pero Padrino tiene la caja. Padrino tiene el control del Plan República. Pero eso es un fraude demasiado conocido por mucha gente. Digamos que hay 20 o 23 responsables del Plan República en cada circunscripción electoral, es decir, en cada estado. Pero también hay Plan República en los municipios. Y hay Plan República en los centros de votación. Y todos esos tipos saben que Maduro perdió. Y la propia gente del chavismo que estaba en las mesas saben que perdieron. Y Maduro, Diosdado y compañía saben que perdieron. Ahora no se querían ir del poder porque es que ellos hipotecaron el poder. Ellos aparentan gobernar el país, pero lo hipotecaron. ¿Y a quién se lo hipotecaron? A los grupos que trafican con las riquezas venezolanas. A esos. Se lo hipotecaron al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Se lo hipotecaron a la disidencia de la FARC. Se lo hipotecaron al Tren de Aragua. Y también se lo hipotecaron a los narcotraficantes colombianos y de otras partes que trafican con droga. Eso es verdad. Eso no es mentira. Me piden una evidencia, no la tengo. Pero es muy claro que en Maiquetía, ayer, capturan un cargamento de 3 toneladas de cocaína que pasó por todo el territorio venezolano, desde Cúcuta hasta La Guaira, y nadie se dio cuenta. Algo pasó para que en Maiquetía lo agarraran. E iban a enviar la droga en una empresa, en una línea aérea del gobierno venezolano. Y son muchos los casos donde, por ejemplo, los propios narcotraficantes colombianos han manifestado que han hecho negocios con ellos. Entonces, ¿qué sería de esos grupos si Maduro decidiera entregar? Sin previamente arreglar algunas otras cosas, para no contar a todos aquellos que tienen privilegios a partir de maltratar al pueblo venezolano. ¿Qué sería de Alex Saab? ¿Se iría a Colombia? ¿Se iría a Cuba? ¿Se iría a Turquía? ¿A Siria? Entonces, no es cualquier cosa. Y esta es una situación que se resuelve con la cuestión de que quién puede resistir mucho más. Por allí
le leí unas cosas a un militar venezolano, seguramente con mucho criterio, con mucha calidad militar, pero muy torpe con la política, porque él realmente no fue político ni lo es. Él decía que la dirigencia que ganó las elecciones no está preparada, porque el capital internacional no va a venir a Venezuela porque hay falta de legalidad. Bueno, hay falta de legalidad porque en Venezuela no hay justicia, porque en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia no es otra cosa que el bufete de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia no es otra cosa que el bufete de Maduro. Si no, vean ustedes la razón por la que Maduro, siendo proclamado sin ninguna evidencia por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo lo decide corroborar y validar lo que no podía validar. Entonces, ¿qué empresa, quién viene a traer capitales a Venezuela sabiendo que en cualquier disputa con el gobierno venezolano la tienen perdida? Entonces, obviamente, no hay chance de que eso pase. Bueno, este amigo militar, Iván Carratú Molina, que fue jefe de la Casa Militar cuando le dieron el golpe a Pérez, él cree, según su lectura, que los capitales no vienen porque la oposición no garantiza nada, al igual que un señor de apellido Bellutini, que es el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Qué carajo de Bolsa de Valores de Caracas, chicos? ¿Qué se transa en esa Bolsa de Valores? Es puro nombre. En Maracaibo también una vez hicieron una Bolsa de Valores y cuando uno le preguntaba a los tipos qué es lo que iban a transar ahí, pues nada. Y fracasó y se olvidaron de eso. Pues él dice que la oposición no garantiza estabilidad y que las sanciones perjudican a la Venezuela. Claro, perjudican los negocios seguramente de Bellutini. Yo no estoy de acuerdo con sanciones de ninguna naturaleza. Y a mí me gusta que las cosas sean lo más claras posible. Que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Y que se prepare para la próxima. Algunos dicen que la recuperación en Venezuela va a ser muy lenta y a muy largo plazo. Yo pensaba que eso podía ser verdad. Pero Venezuela tiene como afianzarse y como avalar préstamos para echar a andar una economía que necesita de un apoyo inmediato. Sin duda que no volveremos a la economía de la bonanza en poco tiempo, pero la vida de los venezolanos sin duda va a mejorar, porque es que la camisa de fuerza que le tiene puesto el chavismo a todos los sectores de la vida pública venezolana son tan fuertes que al romperlos, simplemente con romperlos, las condiciones van a cambiar y van a favorecer a muchos, a una gran cantidad de venezolanos que hoy están limitados en sus funciones justamente porque hacer cualquier actividad económica en Venezuela colinda con la posibilidad real de no recibir o no generar suficientes beneficios para seguir invirtiendo. Mucha gente que en Venezuela, el sector comercio venezolano, desde hace años, bolívar que produce, bolívar que sacan. Si no, pregunten cómo están las cuentas de los negocios venezolanos en Panamá. Yo en Maracaibo sé por lo menos de 10 empresas de Maracaibo que empezaron a sacar su dinero, bolívar que sacaba, bolívar que ganaban, bolívar que sacaban. Y algunos dejaron de invertir, y con razón, pero eran tipos que estaban invirtiendo en Venezuela. Eso volverá cuando hayan condiciones, ¿Y por qué estoy más seguro ahora? Porque si el chavismo ha entregado o acata el resultado que la soberanía nacional, el pueblo venezolano dio a los que ganaron, pues el chavismo se podía reorganizar con otras figuras que las tiene.
y además de eso haciendo valer su poder en algunas instituciones, como por ejemplo gobernaciones de estado, alcaldías, Consejo Legislativo, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, Contraloría, en fin, CNE y Fuerza Armada. La suma de ese poder, aún entregando la presidencia de la República, le garantizaba por lo menos ser una oposición destructora, que impidiera que el que gana las elecciones, en este caso Edmundo González, desarrollara política. Tendría que llegar a acuerdos con ellos. Ellos no llegarían a acuerdos, lo boicotearían, y eso haría mucho más difícil el camino. Pero escogieron el peor, valga la redundancia, de los caminos, el camino de no aceptar los resultados. Y con no aceptar los resultados, entregaron al CNE. Mire lo que han entregado el CNE, porque ese CNE no volverá a ser lo que en el pasado fue. Entregaron la Fuerza Armada, porque todo el mundo sabe lo que pasó, pero Padrino López lo quiere ocultar. Entregan al Tribunal Supremo de Justicia, entregan la Fiscalía, y ya por supuesto esa cosa llamada la Contraloría no sirve para nada, y mucho menos la Asamblea Nacional, donde hay diputados como Bernabé Gutiérrez y a uno que llaman el Burrito González, perdón, Martínez. Entregaron todo eso. Y la ida de Maduro ahora va a ser acompañado de todos estos señores que no podrán volver, que no tendrán argumentos para recuperarse en 15, 20 o 30 años o 40 años. Entonces, eso me hace ser optimista. En la crisis, en las dificultades, allí hay una oportunidad, y esa oportunidad justamente la viene dando de que el chavismo, no querer reconocer los resultados, propicia la quiebra total. Tienen que entregar las instituciones porque ellos no las pueden regentar porque las quebraron sin necesidad. Podían haberlas mantenido. Y el año que viene hay elecciones de gobernación, de gobernadores. Pero yo creo que al gobierno lo están asesorando sus peores enemigos. No ahora, sino los mismos que le dijeron que hacer unas elecciones en julio era una garantía de triunfo. Porque no estaban hablando con la gente. Porque hacía años que no hablaban con la gente. Porque estaban dedicados más bien a defender a Alex Saab y a defender a los sobrinos de Cilia. Y preocupados por unas tales sanciones que no son cuales para el país, sino para algunas personas como ellos. Y entonces, como driblaban en las conversaciones que hacían en los Barbados, en los México y en todas partes, ellos pensaban que podían seguir driblando al pueblo venezolano, y resulta que no les salió como ellos pensaban. Allí, en esta crisis hay una gran oportunidad. La gran oportunidad es que el chavismo tendrá que entregar hoy, mañana o pasado mañana, porque ellos saben que perdieron. Lo sabe desde Maduro hasta el último de los militantes que estuvo el día de las elecciones en las mesas de votación. Y lo sabe la gente en los barrios que votó contra ellos. Y lo saben los narcotraficantes que los apoyan. Y lo sabe la gente del ELN, que no pudo hacer absolutamente nada en Apure. Y las FARC, que tampoco pudieron hacer nada en Barinas en la primera oportunidad ni en esta. Y lo saben los militares del Plan República. Lo sabe todo el mundo. Tanto es así que los socios de siempre, como Lula, que merecería un comentario aparte, pero no lo voy a hacer ahora. Lula, en ese lenguaje de los políticos, dijo que el gobierno de Maduro era un gobierno autoritario y muy desagradable. Carajo, muy desagradable el gobierno de Maduro, que tiene un poco de muertos encima, que tiene torturas, que hay persecución. Y a Lula le parece un gobierno desagradable, pero bueno, a Lula tenemos que entenderlo porque Lula es la misma cofradía de Maduro.
Aunque yo pienso que no, porque Maduro Maduro no es nada. Es que Maduro es de izquierda, Maduro no es de nada. Lula es un hombre de izquierda y Petro es un tipo de izquierda. Ellos tienen temores por la inmigración, que es terrible, sobre todo Colombia. Y además de eso, porque ellos no van a poder seguir defendiendo a la ineficiencia izquierdista cuando se ven problemas con la población. Esos son los mismos caballeros que defendieron a Castillo, el que quiso dar el golpe de Estado en Perú. Esos caballeros. Ahora a Lula le parece que es un gobierno desagradable y algo autoritario. Qué vaina, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando me ponían a escoger entre Lula y Bolsonaro, no lo pensé. Podía votar por otro candidato, pero entre Bolsonaro y Lula yo prefería Lula. Esa es la diferencia entre un demócrata como yo y un sinvergüenza como Lula. Pero bueno, ellos tampoco pueden defenderlo, como no lo puede hacer el borrachín de López Obrador. Sí, yo sé, me van a decir que López Obrador no toma. Eso decía Consalvi de Raúl Castro. Y Norberto Fuentes, que conoció acá a Raúl Castro mucho más que Consalvi, que fue embajador o estuvo exiliado en La Habana, cuenta que Raúl Castro bebía, claro, bebía bien y comía bien, pero cuando lo regañaban y tenía 4 tragos se ponía a llorar, tan llorón como Oscar de León. Ok, esto lo dejo por ahora, porque por ahí está Arenas, quien me dice también que el caso del afán es otro punto que un día lo voy a tocar con él, porque es un punto interesantísimo el de las Fuerzas Armadas. Yo tampoco creo que haya una unidad monolítica. Ahí hay cuestiones internas que se van a dirimir poco a poco, pero que cuando terminen de resolverse van a ser lapidarias para Maduro y para todo el chavismo. Por último, amigos, quiero referirme a la reaparición de Juan Carlos del Pino. Juan Carlos del Pino, miembro del Consejo Nacional Electoral, son 5, decían que habían 3 del gobierno y 2 de la oposición. Al final resulta que de la oposición aparentemente era uno, un señor de apellido del Pino, que vivía en los Estados Unidos, que es abogado y que se fue a Venezuela, según dice él mismo, para darle sentido a una salida electoral. En el CNE su posición fue muy gris. Nadie sabía de qué cosa. Mientras Amoroso y su grupo estaban haciendo lo que les daba la gana, este caballero poco decía. Un día salía a decir que Amoroso no convocaba al CNE, que no sé qué cosa, pero pocas cosas salía a decir cuando a la oposición se le virlaban casi todos sus derechos. Y el gobierno hacía de un ventajismo total. Yo recuerdo que cuando siendo presidente Andrés Caleca del Consejo Nacional Electoral le metió una multa a Chávez, siendo presidente. Estos tipos, Juan Carlos del Pino, poco dijo, el hombre desaparece. Por ahí dijo antes de desaparecer que él no había estado en el acto de proclamación de Maduro y mucho menos en el momento en que Amoroso sacó su servilleta, su papel en blanco, su papel ahí que hizo donde ganaba Maduro, pero esa historia ya ustedes la conocen. El hombre tardó mucho tiempo. Y hoy leo en el New York Times una declaración de una entrevista que le hacen al señor del Pino, leo un comunicado que deja colgado en Twitter, en X, y bueno, el documento no es un documento malo, ¿no? En absoluto, el documento está muy bien escrito y atiende de alguna manera los requerimientos de alguien que estuviera en una democracia.
Sí, dice, yo no tengo evidencia de que Maduro haya ganado. Y ese lenguaje que lo deja por ahí encima, a mí me preocupa porque ya yo no estaba, a mí no me interesaba mucho lo que pensara él porque yo vi las actas. Y pude conversar con alguien que tiene conocimiento de la cuestión electoral en Venezuela y de cómo se hacen esas actas y cómo llegan a la mesa de votación, que me dieron la seguridad de que las actas que está mostrando María Corina y las que muestra el Mundo González Urrutia son las verdaderas. Como decía alguien en estos días de manera de chiste, ahora resulta que las actas que vimos son falsas y las que no vimos son las verdaderas. Antes de que reapareciera este caballero, dijeron que estaba por ahí escondido y que tenía resultados y que se los había mandado al presidente de no sé dónde y se los había entregado el hijo Almagro y a no sé quién más. Mentira, era mentira. Algún propósito escondía, como algún propósito escondía este caballero llamado Del Pino. ¿Cómo es posible que un tipo, sabiendo de lo que se está jugando Venezuela y hablando de democracia, lean el comunicado que da, diga que él, yo no subí a la sala de totalización, yo me fui a mi casa? Y entonces, ¿por qué se esconde? ¿De quién se escondió Juan Carlos Del Pino? ¿Dónde está? Oye, ¿por qué te escondes? ¿Quién te obliga a esconderte? ¿Por qué no hablaste antes? Un tipo que tiene una responsabilidad, lo eligieron para ser miembro del Consejo Nacional Electoral. Y yo hubiese aceptado incluso que dijera que él estaba con Maduro, pero que hablara. Fue peor su silencio. Y más aún cuando dice, yo no subí a la sala de totalización. ¿Y por qué no subiste? ¿Por qué no subiste? Explica por qué. Explica por qué te escondiste. Porque ahora sales después de casi 30 días de las elecciones a hablar. ¿A cuenta de qué? Yo no quiero pensar mal de Del Pino porque ese no es mi estilo. Pero él tendrá que explicar mejor. A mí no me satisface lo que dice. Desde la mañana estoy leyendo y releyendo lo que dijo. Y me preocupa, sí, que no diga de dónde. ¿Por qué se esconde? ¿Dónde estaban estos 30 días? Y ahora aparece con una ambigüedad tan extraña que parece que todavía tuviera miedo al hombre. Yo pienso que todavía faltan muchas cosas que saber. Arena, que lo tengo aquí, dice, yo sí pienso mal de ese caballero. Que Arena piensa mal de mucha gente. ¿Qué cosa? No, yo no quiero pensar mal de este señor Del Pino. Pero digo, ¿por qué no cuenta? ¿Por qué está escondido? Porque alguna razón tiene. Lo está persiguiendo al gobierno, lo están chantajeando, es capaz de darle una entrevista al New York Times escondido y el New York Times no le pregunta escondido de quién. Yo vi la entrevista y la leí y dije, yo lo hubiera preguntado, yo no soy periodista ni quiero serlo porque los periodistas son gente muy buena, muy noble, muy trabajadora, muy sacrificado. Pero si tuviera la oportunidad de preguntar, ¿y tú de quién te estás escondiendo, Juan Carlos Del Pino? De tu pasado. Del pasado de tu padre, que fue un brillante líder sindical. De eso te escondes. Del Pino. Esto lo voy a dejar aquí. Porque eso también se lo voy a preguntar a Vladimir Padrino. Oye, que te digo que a mí una de las películas que más me ha gustado, porque no se trata solamente de la parte fílmica en el sentido del encuadre, de la fotografía, de la cosa, sino que cada personaje del Padrino tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser con la vida de los seres humanos. Pero este Vladimir Padrino, de verdad, que tipo, ustedes han visto a Padrino, de verdad, ustedes vienen la cara a Padrino, qué tipo tan raro. Padrino es un tipo raro.
Y Padrino tiene las actas. Y Padrino sabe que en esas actas Maduro perdió. Y yo puedo decir que sé por qué, que supongo que sé por qué Padrino las oculta. Pero no puedo decir lo mismo de por qué se oculta Del Pino. Bueno, amigos, el miércoles a las 7 de la noche voy a estar conversando con Ender Arenas. Y ahora no puede eludir la conversación porque me acaba de decir que él sí piensa mal de Del Pino. También lo dijo Juan Carlos Jucar 2180 y bueno, y muchos más piensan así, pero los dejo, de verdad que sí, que ya es hora de que me marche. Pero el miércoles nos vemos con Ender Arenas para seguir conversando. Un placer, amigos. Hasta la próxima.